clase. Lo que vamos a ver hoy es bipolaridad. Y los que pudieron ver el videito de ayer, el que les mandé ayer, estaba muy clarito, y lo que me pareció muy interesante era que los mismos pacientes, las personas que tenían bipolaridad, contaban un poquitito su experiencia, las cosas que hacían, lo que les pasaba. Era bastante, me pareció a mí que era bastante interesante verlo en primera persona, o sea, desde la persona que padece este tipo de trastorno. Después tengo otro enlace que también es muy interesante, que se los voy a compartir ahora cuando cortemos. También, incluso si buscan en YouTube, había millones de videos, algunos demasiado largos, por eso no se los mandé, porque sabía que no le iban a dar pelota, pero bueno. Vamos a ver un poquitito de qué se trata en sí la bipolaridad. Vamos a hacer una aclaración también que no figura acá en el material de estudio, porque, no sé, se lo comieron, no sé qué pasó, pero que es importante. Dice, la bipolaridad es un trastorno psiquiátrico caracterizado por alteraciones del estado de ánimo. Y va desde la manía a la depresión y, por lo general, estos cambios suelen ser bastante bruscos. Cuando hablamos de manía, vamos a ver primero a qué se refiere con manía, a qué se refiere con estos estados maníacos. La depresión, un poco lo vimos la semana pasada, pero bueno. Dice, la fase maníaca puede durar días, meses. No es que quiere decir que un día está la persona maníaca y al día siguiente está deprimido. No, la característica precisamente es que estos periodos pueden durar días, meses, semanas, y hasta ayer estaba así, eufórico, y mañana tumbado en la cama que no se puede levantar. El cambio es brusco, pero estos episodios pueden durar, vuelvo a repetir, días, semanas o meses. Puede abarcar los siguientes síntomas: agitación, irritación, autoestima elevada, delirios de grandeza, creencias falsas en especialidades. Estas cosas, ya no más los delirios, las creencias falsas, son lo que me marca en forma más categórica lo que es una manía. La palabra manía está mal utilizada en el vulgo, digamos, fuera de lo que es técnico, porque vieron que es muy común, qué maníaca que sos, qué maniática que sos, y porque tengo que limpiar bien algo, o porque tengo que ordenar algo de una determinada cosa, o porque tengo que hacer algo. Es muy común escuchar esta palabra, maníaca, maniática, o maníaco, maniático, cuando uno tiene como una obsesión por determinada cosa, ¿no? Dígame que alguna vez no lo escucharon. Eso. ¿Qué dicen? ¿Andan por ahí? Todos los días me dicen eso. Entonces, la realidad es que esa palabra maníaca, maniática
o maníaco, maniático, está mal utilizada. En este caso, si obsesión. No tampoco está mal que seamos obsesivos con algo, ojo. Pero bueno, la realidad es que cuando aparecen delirios, y ahora vamos a ver que hay distintos tipos de delirios, o creencias falsas, ahí es lo que nos marca una fase maníaca. Cuando hablamos de delirios, los delirios hay de muchos tipos, pero obviamente los delirios son ideaciones, pensamientos que no son reales. Como por ejemplo acá les dice delirio de grandeza. Yo me creo soy lo mejor del mundo, todo lo que yo digo está bien, la única que tiene la razón soy yo. Y no le quieras contradecir porque, chao, no te va a reconocer nada. Eso es un delirio de grandeza, pero también hay delirios de todo tipo, delirios de... Delirio místico, exactamente, no me salía la palabra, gracias, vale. El delirio místico, de creerse la persona es santa, que hace milagros, o que tiene una fase, digamos, hiperreligiosa. Y hay un montón más, hay un montón más. Yo me acuerdo que en la época que cursaba psiquiatría en la facultad, íbamos muchas veces a psiquiátricos donde les hacíamos la historia clínica de los pacientes, como para ir practicando y conociendo un poco cómo era toda la historia. Una de las veces me tocó una paciente que tenía delirios crónicos y ella aseguraba que le habían puesto en la cabeza un chip. Y ese chip, en su cabeza, le venía bárbaro porque se podía comunicar a través de ese chip con su mamá, que vivía en Mendoza. Con lo cual no tenía que gastar en teléfono. En esa época no existía el WhatsApp, que es gratis, no existía el Messenger, no existía nada. Para poder llamar por teléfono se usaba el teléfono fijo y la tarifa era larga distancia, lo cual a veces era muy saladito. Entonces esta señora contaba que con ese chip vivía comunicada con su mamá y ahorraba un montón de plata. Pero después con el tiempo se dio cuenta de que no, de que ese chip no se lo había puesto la mamá, se lo había puesto la hermana, que con la hermana se llevaba mal, y en realidad con quien se comunicaba era con la hermana y le hacía creer cosas falsas de su mamá. Después pasó el tiempo y se terminó dando cuenta de que el chip en realidad se lo habían puesto los extraterrestres. Eso es un delirio, algo que obviamente sabemos que no es real. Otra señora que conocí pensaba que la espiaban a través del agua. Si ella se bañaba, la estaban espiando con el agua de la ducha, con lo cual no se bañaba. No lavaba los platos porque también la estaban espiando. Cuando entrabas a la casa, tenía, aparte de la cerradura común, una cerradura de esas que tiran los cositos para todos para arriba, para abajo, para todos los costados, y tenía pasadores. Se encerraba en su casa y pasaban días que no salía. Y que tampoco se higienizaba ni lavaba nada porque la estaban espiando por el agua. Esos son delirios. Creencias falsas en habilidades especiales. Tengo millones de anécdotas de estos. Un señor, este era un señor,
que con mirarte la cara sabía lo que te estaba pasando adentro de tu cuerpo. Sabía con mirarte que tenías alguna enfermedad. Él te diagnosticaba mirándote. Era como que tenía rayos X en sus ojos y podía ver todo el interior del cuerpo. Y detectaba enfermedades que los médicos no podían detectar. Porque él tenía obviamente esa habilidad que los médicos no tenían. Algunos se creen que son Superman, algunos se creen que pueden leer la mente, y así puede haber un montón. ¿Cuál es la diferencia cuando se habla de creencias en habilidades especiales? Que se lo callan, excepto que uno tenga que enfrentarlo o charlándolo así en el mano a mano. Otra de las cosas características, muy características de la fase maníaca, es la poca necesidad de descansar. Duermen muy poquito, 3, 4 horas. Hiperactividad, estado de ánimo notoriamente elevado, hiperactividad, incremento de la energía, falta de autocontrol, pensamientos apresurados, compromiso exagerado en las actividades, control deficiente del temperamento, comportamientos imprudentes como incurrir en excesos de comida, bebida o consumo de drogas, deterioro de la capacidad de discernimiento, promiscuidad sexual, gastos exagerados, tendencia a distraerse muy fácilmente. Todas estas cosas, obviamente, no significa que tenga que tener todas, pero básicamente se caracteriza por la presencia de alguna de estas. La autoestima elevada está siempre. La hiperactividad está siempre. El incremento de la energía está siempre. La necesidad de dormir muy poco está siempre. Las otras pueden ir variando. Y acá es donde se nota o donde se ve una diferencia importante en los tipos de bipolaridad que existen o que se catalogaron. Y es el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es cuando la fase maníaca es demasiado exagerada. Demasiado exagerada. Hiperactividad, querer llevarse el mundo por delante, manejar a una velocidad descontrolada, que pone en riesgo su vida y también pone en riesgo la vida de los demás, gastar de más, tener algo así, pero muy exagerado, es muy exagerado. Y la bipolaridad tipo 2, en que en realidad la fase maníaca es hipomaníaca. Esto quiere decir que está en un estado alterado de agitación, de hiperactividad, de autoestima elevada, todo bárbaro, pero los síntomas son menores, se expresan en menor, con menor fuerza, por decirlo de alguna manera. El típico, miren, otra expresión muy común, que está culo inquieto hoy, que no puedes parar un segundo.
Ahí en el videíto estaba muy interesante porque lo mostraba bien y justo mostraba una señora que planchaba, verborragia, pero quizás no tienen algunas otras cosas o que en algún momento van a parar un poquito, en la hipomanía. En cambio, en la manía común, en el tipo 1, no paran un segundo. Y vuelvo a repetir, característica de la manía, no de la hipomanía, es que suelen poner en riesgo la vida de ellos y la vida de los demás. Como por ejemplo, tener actitudes riesgosas, como manejar un auto en forma muy rápida, pero no la persona que es inconsciente, que agarra el auto y se sube a la autopista y maneja 200. Y lo hace siempre. No, porque hay desubicados que hacen eso, que manejan 180, 200 por una ruta, después se pegan un palo o con otro auto, bueno, esas cosas ya las sabemos. No es ese, es el que maneja rápido en determinadas circunstancias y tiene el cambio brusco. Ojo. Yo tengo una amiga que es bipolar. Tardaron años en poder hacerle un diagnóstico. La mayoría de las veces es el diagnóstico precisamente de bipolaridad, suele llevar años. ¿Por qué? Porque nadie consulta en una etapa maníaca. ¿Por qué? Porque se sienten divinos, se sienten bárbaros, están geniales. ¿Y quién va a ir a consultar al médico porque se siente bien? Esta chica amiga mía, cuando entraba en las etapas maníacas, te arrastraba, éramos chicas, aviso, te arrastraba de bar en bar, tomaba alcohol, pero a cantidades impresionantes, encaraba a hombres, los invitaba a bailar, los invitaba a su casa, manejaba que ni les cuento. Pasaban unas semanas y teníamos que ir a verla a la casa porque no sabíamos dónde estaba y estaba tumbada en la cama con una cara que te miraba y no comía, no se aseaba, no había manera de que se levantara de la cama. Yo les estoy hablando de que teníamos 20 y pico cortos, no entendíamos nada de qué se trataba y siempre pensábamos que era una falta de voluntad, eso de que se quedara tirada. Otra de las cosas que recuerdo mucho era la manipulación que ella ejercía sobre los demás, y esto era en ambas etapas. En la etapa maníaca lo hacía en forma, digamos, vamos, che, dale, vamos, me tenés que acompañar, si sos una amiga me tenés que acompañar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y no paraba un segundo. Y en la etapa depresiva, yo pobrecita, no te das cuenta que yo no puedo con nada. Y así todo el tiempo. Uno de los últimos, después, bueno, estuvo, se lo diagnosticaron, empezó el tratamiento, fallece la mamá. Y hace un brote psicótico. Ella tiene una hijita de 8 años. En ese momento estaba con ella. Salió totalmente desnuda a una especie de balcón que tiene en su casa, que da a la calle. Empezó a gritar,
y a tirarle cosas a los que pasaban por abajo, y, digamos, lo último, intentó prenderle fuego a la casa. Obviamente y lamentablemente, volvió a terminar internada. A la nenita no le pasó nada, gracias a Dios. Obviamente está con su papá, no puede convivir más con ella, pero bueno, se dan cuenta que a veces, o sea, les cuento todo esto porque es algo muy gráfico, esto de que pueden poner en riesgo su propia vida y la vida de los demás. ¿Mm? De hecho, Profe, sí, Ali. acá atrás de mi casa había un nene de 14 años y también era bipolaridad y Uh-huh. la mató a la mamá a mazazo. Eso fue el año pasado. A mazazo la mató. Pero era así, porque teóricamente tenía que tomar la medicación, no la tomaba le ocultaba a la madre que tomaba la medicación y no la tomaba y bueno, tuvo una discusión con la madre y la mató a mazazo. Eso fue el año pasado. Ah, no sabés lo que fue acá en el barrio. Sí, sí, la verdad que Así que sí, mirá que al extremo que fue, exactamente, ¿no? exactamente. De hecho, esa es una de las patologías que más frecuencia tiene de suicidios. Por lo general, y muchas veces, el suicidio está más relacionado con la fase maníaca que con la fase depresiva. Si nosotros hablamos de suicidio, a ver, uno piensa siempre que es cuando uno está deprimido, que el que se suicida está más deprimido que eufórico. Obviamente, el suicidio per se, sí, por lo general ocurre en la fase depresiva, pero en la fase, ¿cómo se llama? En la fase maníaca, por lo general, lo que ocurren son estas cosas. Manejar en forma exagerada, salir volando por una ventana porque se creyeron Superman y escucharon que tenían que salvar el pajarito que estaba allá, o ocurren estas cosas. Lo que acaba de contar Alicia o lo que yo les contaba recién. ¿Mm? Bien. En la fase depresiva incluye los siguientes síntomas, que era el estado de ánimo bajo diariamente, dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones, trastornos en la alimentación, fatiga, desgano, sentimiento de desesperanza y o culpa, falta de valor, pérdida de la autoestima, tristeza permanente, pensamientos frecuentes acerca de la muerte, trastornos del sueño, somnolencia excesiva, incapacidad para conciliar el sueño, pensamientos suicidas, apatía por las actividades que alguna vez fueron placenteras, aislamiento de los amigos. Es un poco, bastante similar a lo que vimos la semana pasada precisamente en depresión. Obviamente, y por lo general, suelen ser bastante más aguda, sino que bastante más grave, por decirlo de alguna manera. Bien, por supuesto ya me apareció el cartel que se nos está por cortar, así que bueno, vamos a cortar acá y después, en la segunda reunión, vamos a ver la parte farmacológica. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan para el tratamiento de este tipo de patología? Por supuesto, son fármacos que se venden bajo receta archivada, no se venden así nomás, y obviamente
uno no puede hacer un diagnóstico y decir, este es bipolar porque un día me dice una cosa y mañana me dice la contraria. Porque esta es otra cosa que también es muy frecuente, decirle bipolar a la persona que cambia frecuentemente de opinión o cambia frecuentemente de opinión o de qué sé yo, que quiere algo. De ánimo. No, de ánimo sí, ojo. Bueno, pero por ejemplo, hay personas que, qué sé yo, en un momento está bien y de un momento a otro por ahí, no sé, se enojó por algún motivo y mayormente suelen decir, este es re bipolar, pero no creo Bueno, que sí, bueno, sea. pero sí, ahí tenés una razón lógica. Si vos tenés un día divino y te pasa alguna trastada, y lógico que vas a pasar del buen humor al enojo. O sea, eso está justificado. Pero eso no sería bipolar, eso No, es, Claro, obvio, porque no, obvio. eso claro, no, ese no, es el no, tema, que no mayormente lo, utilizan no la lo palabra clasificamos bipolar y como nada que ver con bipolar. la patología. Claro, se la usa Mm. mal. Sí, se usa el término mal, digamos. Exactamente. Claro, a eso era lo que quería llegar. Sí. Pero, por ejemplo, también se le dice bipolar al que cambia de opinión en forma frecuente. Que hoy quería ir a la costa, pero la semana que viene te dice, no, a la costa no, mejor vamos a la montaña. Y después, no, mejor vamos a la costa. Ese es veleta, ¿no? Ese no es bipolar. Ese es indeciso. Claro, ¿eh? O que un día quiere comer, quiere ser vegano y al día siguiente quiere ser carnívoro bueno, que tienen esos cambios radicales de opinión, qué sé yo. Hay mucha gente que tiene esos cambios permanentes, que son parte del carácter de una persona, lo cual no significa que sea bipolar. Exactamente. Lo que pasa es que se utiliza mal porque muchas veces uno dice, ¿cómo pasa del blanco al negro y del negro al blanco? No, acá hay un problema en los estados de ánimo. En los estados de ánimo que hay una fase en la cual uno se siente reactivo, re pilas, re con todo, re para adelante, y al día siguiente, después de haber estado 2 o 3 semanas de esa manera, cae en el pozo depresivo, tumbado en la cama que no se puede levantar, no puede hacer nada, no puede nada. Y eso también le dura un par de semanas. Pero varía del up, así, del para arriba al para abajo, así, tac, tac, de un día para el otro, de un par de horas para las otras. Pero previo a eso tuvo un par de semanas, un par de días, arriba o abajo, depende. Perdón, me estaba olvidando de algo. También está lo que se denomina la bipolaridad mixta, en la cual tanto los síntomas depresivos como los síntomas eufóricos se presentan en el mismo momento, no hay un cambio. No hay un cambio. Pero entonces es como que la parte depresiva contrarresta un poco a la parte maníaca, pero siempre alguno de los dos va a predominar. La persona, vamos a suponer que está eufórica, que está ciberborrágica, que está, digamos, hiperactiva, pero acá, en vez de predominar los pensamientos de que yo soy la mejor de todas, eso es cierto, ¿no? Que soy la mejor de todas es cierto, eso ya lo saben, pero bueno, ¿eh? La realidad es que esos pensamientos, esa hiperactividad, está más relacionada con la parte negativa, con lo negativo. Esas ideas de pensar que soy la mejor, toda esa hiperactividad va para el lado de soy la peor, donde se conjugan precisamente esa hiperactividad, no solamente de hiperactividad física, sino también mental,
de pensar cosas negativas en vez de positivas. Me había olvidado esa partecita. Bueno, corto acá, así no se nos corta en el medio, porque ya se está terminando. Y ni bien se termine de descargar el video, volvemos. Bueno, profe.